con lo prometido, una corrección. Yo dije que era una mesa de economistas y no, claro, hay un diputado, hay un político y en definitiva quien debe dirigir la economía, esto es lo que yo pienso, es la política. Pero también hay que entender de qué se trata cuando hablamos de economía. Cuando hablamos de economía hablamos de personas, aunque los economistas crean que no. O algunos. Voy a presentar a Marcos Gilin Olson, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias por estar aquí. Buenas noches. A Javier Gentilini, diputado Cava del Frente Renovador, y a Alejandro Roba, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Yo planteé una serie de temas en la apertura y hay mucha expectativa respecto de ganancias. El que quiera arrancar para explicar, no sé si desde la filosofía comparten que un sueldo deba tributar o un jubilado deba tributar. Eso es claramente una contradicción desde el punto de vista filosófico, es un contrasentido en definitiva. Es decir, el salario del trabajador o la remuneración que percibe un jubilado luego de haber trabajado toda su vida no puede estar sujeto, digamos, a ganancia, tal como se ha venido planteando hasta acá, y con una acumulación, digo, desde el punto de vista de los años en que esto no ha sido corregido, que claramente ha erosionado el poder adquisitivo de distintos renglones de la pirámide social en la Argentina. Digamos que del sector medio para abajo, acá se ha sentido fuertemente el golpe. Entonces, nosotros esperamos que el gobierno se ponga más a tono, digamos, con la situación y concretamente haga honor al compromiso de campaña que asumió. Vos lo decías muy bien en la introducción, acá se ha llenado la boca al respecto de que se iba a resolver el tema del impuesto a las ganancias, porque justamente era injusto, porque venía muy retrasado, y la verdad que ha pasado el año y sobre esto se ha avanzado sin nada, prácticamente nada. Dicen, bueno, a ver, el punto es que pareciera que no se puede sacar porque si no los números no dan. Y esa es la otra parte de la moneda. Yo tengo una mirada y claramente mi visión es que yo quiero menos impuestos, pero de la mano con un Estado más chico. Y eso es una visión de decir, yo creo que si hay menos impuestos, la gente va a tener más plata y va a funcionar mejor. Es una mirada. Si nosotros queremos menos impuestos, también tenemos que decir qué gastos vamos a bajar. Y esto hay que entender que el gobierno agarró un gobierno. Pero hay que definir qué es gasto y qué es inversión, porque muchas veces se consideran algunas inversiones como gastos. No, pero un Estado chico. Todo lo que paga el Estado es gasto público, es gasto corriente o es gasto en inversión. Educación no es gasto, bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de ciencia y tecnología para mí no es gasto, por ejemplo. Pero bueno, pero es plata que sale el Estado y plata que le saca el privado para pagar eso. Y entonces, distintos gastos, algunos son buenos, malos, pero uno tiene una mirada. Yo soy de los que creen que tenemos que bajar, obviamente, sacar los impuestos a ganancias a los trabajadores, pero también bajar los gastos. Y a mí me parece que muchos de los políticos que hoy son de la oposición saltan ahora a decir, che, estamos en contra de los impuestos a ganancias, pero no nos olvidemos que alguien como Sergio Massa, cuando fue jefe de gabinete, no se opuso al impuesto a las ganancias a los trabajadores. Antes no decía nada. Y hoy el gobierno, como bien vos decías, tiene un déficit fiscal enorme. Entonces yo estoy a favor que suban el mínimo no imponible a las ganancias. Claramente se están quedando cortos porque sube 15% cuando la inflación es mucho más alta y creo que lo deberían apuntar a subir mucho más. Pero por otro lado, yo también soy de los que digan hay que bajar el gasto, porque al mismo tiempo, mientras pedimos menos impuestos, estamos pidiendo emergencia social que el gobierno gaste más. Alejandro. A ver, primero, tratemos de pensar la Argentina actual, la Argentina de una crisis económica muy fuerte y donde hubo una promesa de campaña que el presidente no cumplió, ni iba a cumplir, porque dijo que no iban a pagar ganancias los trabajadores. Ahora no solamente durante este año pagaron más ganancias, sino que van a seguir pagando ganancias. Ahora, yo no estoy de acuerdo que los trabajadores, los que ganan más, no paguen el impuesto a las ganancias. Estamos hablando hoy de un impuesto que afecta al 10% de los trabajadores. Pícaro, Sergio Massa, metió en este momento el tema de impuesto a las ganancias. Hoy le resuelve el problema a algunos trabajadores. Ahora, el problema acá, si es un problema macroeconómico que quieren ponerle plata en el bolsillo a la gente, no lo van a resolver con el 10% más rico entre comillas, ¿no? Cuando decís pícaro, ¿querés decir campaña? Ah, sí, digamos, lo primerió al gobierno que iba a presentar hoy y él, me parece bien porque él está con este tema hace mucho tiempo, pero no resuelve nada. Segundo, me parece que si vos querés hacer un cambio en serio, lo que tenés que hacer es modificar las excepciones, las alícuotas y tal vez los sueldos de 200, 300 mil pesos tendrían que pagar más del 35% y los más chiquitos pagar aunque sea un 5%. Ahora, el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría es uno de los más progresivos del mundo. Todo el mundo desarrollado, que se rasga la vestidura o con nombrar otros países, pagan impuestos a las ganancias los trabajadores. Ahora, está mal, hoy está muy, digamos, el
los sueldos, digamos, tienen una brecha enorme y el problema que tenemos hoy es un problema de que se ha dejado de estar con esto mucho tiempo y la reforma que están proponiendo, por supuesto que no resuelve ningún problema. Y eso de desfinanciar o no el Estado, la verdad que el Estado se autodesfinanció sacándole las retenciones a los sectores agropecuarios con esta idea de que los privados cuando tienen más ingresos invierten. Y la verdad que cuando tienen más ingresos, en la Argentina los sectores concentrados fugan, no invierten. Javier, Sí. ¿fue pícaro Massa? Mira, no es que se trate de picardía o no, me parece que Sergio Massa y el Frente Renovador durante la campaña del año pasado claramente planteó este tema y lo ha venido reiterando a lo largo del año. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Entonces, plantear esto como una especie de aprovechamiento o de ventajismo producto de la proyección electoral que nadie niega, porque la proyección electoral o la especulación electoral no solamente lo comprende a Massa, comprende absolutamente a todos los sectores políticos, lo comprende al oficialismo, a Cambiemos, a la coalición cívica, a la Unión Cívica Radical, al PRO, al Frente para la Victoria, a Cristina Fernández de Kirchner y también al Frente Renovador y también a la izquierda. Todo el mundo se posicionó políticamente, así que el argumento de hoy Massa se está aprovechando, digamos, de esta cuestión para proyectarse mejor electoralmente, la verdad que en materia política, o si queremos más fríamente de ciencia política, me parece mínimo. Esto por un lado. Segundo, yo quiero recoger lo planteado, digamos, acá recientemente al respecto del tema del achicamiento del Estado. La Argentina pasó por el achicamiento del Estado. El achicamiento durante la década de los 90 del Estado en la Argentina fue salvaje. La reforma 1 y la reforma 2 que sufrió el Estado Nacional desde el punto de vista del achicamiento, la racionalización, la descentralización hacia otras jurisdicciones de una determinada cantidad de servicios públicos que son absolutamente imprescindibles para la vida cotidiana, nos muestra claramente que ese achicamiento del Estado no sirvió para apalancar la economía, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista social. A ver, Marcos. Yo tengo una mirada distinta. Hoy mirar un mapa de lo que es el empleo en Argentina, hoy tenemos 8 millones de personas que trabajan en el sector privado en blanco aportando todos los meses. Tenemos casi 6 millones de personas que trabajan de alguna manera informal. Tenemos 20 millones de personas, 20 millones que cobran todos los meses un cheque del Estado. 8 que aportan, 20 que cobran. Entre los 20 tenemos 4.4 millones de empleados públicos, tenemos 7 millones entre jubilados y pensionados y otros 8 millones de personas que reciben un plan social todos los meses. ¿Y eso producto de qué es? Eso es producto de los Eso es producto del modelo económico y populista social que viene llevando la Argentina desde hace décadas. Por eso, el gobierno tenemos una peronistas estructura. que vienen gobernando por los favor. últimos- de los últimos La alianza también era 25 peronista. años, La alianza de los era últimos- peronista. perdón. Menem pudo haber De dicho los que era últimos peronista, pero 25 claramente años lo que hizo no gobernaron 23 tenía los peronistas. nada que ver con el peronismo. Entonces- Seamos muy sinceros, el programa de Menem era un programa ultraliberal y tenía muy poco que ver con el programa fundacional y sustancial del peronismo. Esto es así. Y este también. Solo Más para- allá de lo Este que- del gobierno, pero claramente, Antes de por empezar a favor. checar a quién es el responsable, Hay un tercio por ciento de la pobreza, admitido por el gobierno y planteado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Que, claro, Y yo no este puedo gobierno decirlo. aumentó 5 puntos más la pobreza durante un año. Hay que hacerse cargo de un modelo productivo que se lo apuesta siempre, y este gobierno apunta a consolidar y profundizar esa apuesta al modelo agrominero exportador. Acá no se va la reindustrialización de la Argentina, por ende no se genera trabajo genuino, por ende arrastramos un núcleo estructural de la pobreza del 20%, más el 15% que completa ese tercio de argentinos que hoy está en situación de pobreza, que es una vergüenza para la Perdón, Argentina. el señor me ha interrumpido y me parece que Perdón, viene a sí. explicar claramente su visión. Pero yo tengo una mirada distinta y pido que por lo menos la reflexionemos, es decir, este gobierno asumió con un problema enorme, que tenemos mucha gente que cobra el Estado, muy pocos que aportan. Hay mucha gente que trabaja en el mercado informal. ¿Por qué? Porque es muy caro contratar gente. Es muy complicado abrir un negocio en Argentina, es muy complicado proyectar. Si nosotros queremos que la Argentina funcione, yo sueño con que Argentina sea un país como Australia, como Canadá, que la gente que se esfuerce, que trabaja, que invierta pueda progresar. Y acá lo que estamos haciendo es, al que se esfuerce y trabaja, le complicamos la vida. Y en ese sentido, lo que yo veo es que tenemos un Estado muy grande que brinda servicios muy malos, y eso, que ¿a quién perjudica? A los que menos tienen. Primero, digamos, a mí me gustaría ser un país como la Argentina, como el que somos. Segundo, mostrar siempre lo bueno de afuera. Es típico de los sectores que piensan, como el compañero, de que el Estado debe ser pequeño y que cada uno sálvese con pedo. Sin embargo, los países donde se vive mejor, el Estado es muy grande. Si queremos discutir servicios de calidad, por ahí podríamos tener alguna mirada igual. Ahora, acá en la Argentina,
las experiencias neoliberales han fracasado, como está fracasando este gobierno, que con la ideología, digo, de lo que estamos viendo acá, de lo que está diciendo, no me acuerdo tu nombre, Marcos, con la ideología hizo, digamos, ganó la campaña con esa ideología y está aplicando un ajuste económico al estilo neoliberal, que lo que hizo fue retrotraer la economía al año 2014 en 9 meses. ¿Qué quiero decir? Si uno hubiera dicho que la herencia era tan pesada, la emergencia social la tendrían que haber decretado en enero, no ahora. Hoy hay una emergencia social fruto del desgobierno de este gobierno que pensaba que sacándole los impuestos a los ricos iban a invertir. Y hoy tenemos una situación donde los ricos no invierten porque se cayó el consumo interno gracias a las políticas de devaluación, y ahora el gobierno está diciendo que no sabe cómo incentivar el consumo. Bueno, quiero decir que hace 80 años, la teoría general de Keynes, se cumplen 80 años, dice exactamente lo que hay que hacer. Incentivar el gasto y la inversión pública para salir de esta recesión. Hay cosas muy concretas que están arriba de la mesa como número frío. Caída del 10 al 15% del poder adquisitivo del salario. Caída en la actividad comercial dependiendo del rubro, que también llega al nuevo guarismo. Por ende, caída de la productividad hacia el 10% y viendo también de qué ítem estamos hablando. Todo eso encadenado claramente demuestra un proceso regresivo de ajuste. Ahora, el presidente dice que la discusión de 2017 es qué vamos a recortar. O sea, el problema no es el empleo, no es la caída Eso es lo que dijo el salarial. presidente recién. Es que, perdón, yo ahí quiero por lo menos aportar una mirada distinta. Keynes Hoy tuvieron que acordar más gasto social, del cual vos Sí. Es que para mí te enojabas, producto de la situación social es que concreta que existe. Para mí ahí tengo una mirada distinta. Keynes decía en el largo plazo estamos todos muertos y estamos pagando las malas políticas keynesianas. No funciona el keynesianismo para salir de las recesiones. Y ahí puedo aportar una mirada distinta, por más que... ¿Y qué funcionaría para salir de esta recesión? Y el gobierno hoy no tiene un gasto público menor que el año pasado, por más que digan el gran ajuste, no hizo políticas liberales. Y difícilmente lo vaya a tener. Académicamente por lo menos Está poco liberal. subejecutado. La obra No. pública cayó el 30%. Pero vamos a ver, la cantidad de gente que trabaja en el Estado aumentó. Hay un El gasto punto. público aumentó. No se achicó el déficit fiscal. Entonces, No se achicó porque cayó la recaudación por las políticas de ajuste. Es al revés lo que vos decís. ajuste Ajustás y todavía no cae. hizo, al revés. No hay ajuste. Perdón, Pasó el desempleo del 6 al 9%. La economía Me parece está en que no un hay muy ajuste. mal momento y eso estoy de acuerdo. ¿Y va a mejorar el año que viene? Esperemos que mejore. Creo No, que va a mejorar esperemos muy no, poco. vos sos economista. Yo considero que va a mejorar, nos va a rebotar un poco lo que cayó este año. Si este año cae un poquito de 2%, ¿A mano de va a qué? subir ¿A mano de 3%. qué política? Y va a empezar, obviamente, se va a dar algo mejor en la construcción, se va a empezar a ¿Pero dar por qué se va a mejor mejorar en la el campo. construcción? Y Digamos, con la los inversión del economistas Estado. neoliberales tienen un Perdón, problema. no es neoliberal, es liberal. Bueno, liberal... Yo si no hablaría de neopopulista Bueno, o no, socialista. bueno, los economistas del lado, digamos, liberal, tienen un problema. El modelo económico no le cierra, porque está diciendo, y vendría a ver No, la al construcción. revés. ¿Cuánto es la obra pública? Argentina, perdón. La obra pública es el 2,5% del PBI argentino. ¿Cuánto te puede impulsar el Exacto. PBI eso? Y hay una- Digo, y están apostando, no, el año que viene la obra pública. 2,5, por más que la tripliques, el 4 y pico, no te va a apalancar absolutamente nada. Y aparte, tu teoría dice que si el gobierno hace obra pública, los empresarios no hacen obra porque reemplaza el Estado a lo que hacen los privados. Mi teoría no dice eso. Lo que yo estoy diciendo es que tú es un Estado que es hasta el 47% del PIB, que es un Estado muy, muy grande y brinda servicios muy malos. Los servicios lo podemos discutir. Que no le llega a mucha gente que menos tiene. Esto no es le un genera Estado grande oportunidades. comparado con otros. Tiene 47% de PBI, es un Estado muy grande y muy ineficiente. Cuando yo ponía otro modelo, si quieres podemos mirar otras épocas de Argentina, o podemos mirar cuando yo iba a Australia, tiene mucha menos gente trabajando en Estado y brinda mejores servicios de educación, de salud. Australia de seguridad. tiene menos población, ha sido siempre protegido por los Estados Unidos, está en una situación geopolítica por el cual está en ese lugar, estuvo en manos de los ingleses, luego de Estados Unidos, ahora está con los chinos. Javier quiere decir algo. No podemos comparar estas lo cosas. que plantea Marco es claramente el apotegma del liberalismo. Estamos que si el macrismo, cambiemos, lo pudiera hacer, si la realidad política, social, económica se lo permitiera, lo haría. Porque esa es la ideología de fondo que tiene este gobierno. Ahí no estoy de acuerdo. El problema, no, perdón, prácticamente el no piensa problema es así, la no es realidad. liberal. El problema es la realidad. Por ejemplo, voy a dar datos, certezas. En 8 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo no bajó un plan social. Lo mismo va a hacer ahora.
no va a bajar planes sociales y muy posiblemente los aumente. ¿Por qué razón? Porque sabe que no puede dejar de atender al renglón más golpeado, más marginalizado de la sociedad argentina, porque no quiere enfrentar ninguna situación de conflicto social de las que trágicamente han enlutado la historia de este país en décadas anteriores. Ahora bien, déjame terminar. Ahora, ese mantenimiento que hace de esta estructura social de pobreza y que hoy claramente hace al acuerdo que se celebró con las organizaciones y los movimientos sociales, tiene como contraparte un modelo productivo, social y económico de país que claramente tiende a achatar cada vez más a la Argentina desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista del trabajo genuino. La Argentina está embarcada en un sendero oscuro de apuesta al modelo agrominero exportador para insertarse, como se ha venido insertando históricamente, en la división de la economía mundial de manera dependiente y marginal. Tengo que cerrar y quiero que diga, Marcos, 30 segundos y 30 segundos porque me Perdón, yo tengo una mirada muy distinta. El modelo de los planes sociales ha fracasado en reducir la pobreza. Argentina no necesita más planes sociales, necesita más trabajo. El mejor plan social es un buen trabajo. Yo lo que estoy diciendo, yo no quiero que la plata de la gente la manejen los políticos. Yo quiero que vos manejes tu plata, que dependa de tu esfuerzo, de tu capacidad, que te mates estudiando. ¿Cómo se genera trabajo? Yo creo en vos y no en los políticos como él, porque te dice que ellos tienen las soluciones mágicas. ¿Cómo se genera trabajo? ¿Cómo se decirle a la gente, a la Cámara, cómo se genera trabajo en este país? Y si le sacas el zapato de encima, le bajar estos impuestos. Hablale a lo de la gente de las pymes. Tenés que reindustrializar la Argentina, no te queda otro camino. Bueno, pero que depende de la gente, seguimos no votando de los modelo políticos. agroexportador, no vas a generar El populismo ya fracasó. No es mi plan. Alejandro, 30 segundos, vamos. Bueno, creo, primero, que se terminó la luna de miel del gobierno con gran parte de la población, con gran parte de los economistas liberales que apoyaban hasta ahora, desde Roberto Labaña, que salió a hablar, y un montón de economistas y periodistas que hasta hace poco protegían las políticas de gobierno. Segundo, no creo que la economía vaya a rebotar ni nada a tener, porque el modelo económico no cierra, y me parece a mí que lo que nosotros tenemos que discutir hoy no es solamente el impuesto a la ganancia, sino cómo salimos de esta crisis y cómo los sectores que estamos en la oposición somos responsables para que esto no tengamos un diciembre como el presidente dice que va a ser todo hermoso. No creo que sea, pero la responsabilidad es de todos, primero el gobierno y también la oposición, para que esto no llegue a ningún problema grave. A los tres, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Por escucharse, seguramente lo vamos a reiterar, porque es muy interesante. Yo tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso estaremos dialogando con Eduardo Josami, a ver si también nos ayuda a pensar todo esto que está sucediendo. Y te recuerdo la pregunta, ¿alcanzan los cambios en ganancias? ¿Entendiste algo de todo esto? ¿Alcanzan los cambios en ganancias? No contestás y al final del programa, por supuesto, te digo cómo resultó. Vamos.